Escucha esto con calma. Si vas a sufrir de todos modos, al menos que no sea por tonterías. Eso fue donde nos quedamos. No en el dolor, en el sentido. Porque Onoda no aguantó 30 años por disciplina, aguantó porque creía en algo. Y eso cambia todo. Porque el sufrimiento no desaparece, pero puede volverse insoportable cuando pierde significado. Y aquí empieza el tramo incómodo del libro. Porque si el dolor es inevitable, entonces el problema real no es el dolor. El problema es por qué estás dispuesto a sufrir. Y más todavía, por qué ya estás sufriendo. Hoy entramos al terreno de tus valores. No los que declaras, los que realmente usas para medir tu vida. Y si eliges mal esos valores, no importa cuánto trabajes, cuánto mejores, cuánto te esfuerces, vas a seguir agotado. Vamos a aterrizarlo. Suzuki dijo su lista como si fuera un chiste, pero Onoda no estaba jugando. Y ahí está el detalle que el libro no suelta. Cuando algo te importa de verdad, no lo sueltas aunque te cueste años. Lo que casi nadie ve es lo que pasa cuando ese sentido se te cae. Onoda regresa a Japón en 1974 y lo reciben como celebridad. Entrevistas, políticos, un libro, dinero. En teoría la recompensa, pero lo que encuentra lo horroriza. Un Japón distinto, consumista, capitalista, superficial. Un país que ya no vive con las tradiciones de honor y sacrificio con las que él creció. Onoda intenta usar la fama para restaurar ese viejo Japón, pero no encaja. Y no lo toman como pensador serio. Lo exhiben como una reliquia, como una cápsula del tiempo que salió de la selva para entretener a todos. Y aquí viene la ironía cruel. Onoda se deprime más de lo que se deprimió en 30 años comiendo insectos y viviendo escondido. Porque allá, en lo hostil, su vida valía algo. Tenía un significado. Eso hacía su sufrimiento soportable. Hasta, en su lógica, deseable. Pero de regreso, en un Japón que él ya no reconoce, se topa con una verdad que no se puede negociar. Su lucha no valió para nada. El Japón por el que vivió y peleó ya no existía. Y el libro lo dice con una imagen dura. Esa revelación lo atraviesa como ninguna bala. Porque el dolor no fue el problema. El problema fue esto. De pronto, su dolor no significaba nada. Y esa idea lo aplasta. Tanto que se va. Recoge sus cosas y se muda a Brasil, donde vive hasta morir. Aquí está el anzuelo que el libro te lanza sin pedir permiso. Tu vida no se rompe solo por sufrir. Se rompe cuando sientes que estás sufriendo por algo equivocado, por un estándar que no se sostiene, por una causa que al final no tenía sentido. Y esto nos deja parados justo donde empieza el tema real. Valores. No valores como discurso bonito. Valores como el filtro invisible que decide qué te importa y qué te destruye. Manson cambia de historia y se mete en tu cabeza. Dice que la autoconciencia es como una cebolla, capas. Y mientras más pelas, más fácil es llorar en momentos ridículos. La primera capa es simple. Saber qué sientes. Me siento feliz, me siento triste, esto me enoja. Y aún así, hay gente, él incluido, que es terrible en este nivel básico. Lo cuenta con una escena doméstica. Su esposa le pregunta si le pasa algo. Él dice que no, que todo bien. Ella insiste, él insiste, y media hora después explota. Ahí aparece algo que el libro marca con calma. Todos tienen puntos ciegos emocionales. Emociones que te enseñaron a ver como inapropiadas. Y volverte bueno para identificarlas y expresarlas bien toma años. Es trabajo real. La segunda capa es más difícil. Preguntarte por qué sientes lo que sientes. ¿Por qué te molestaste? ¿Por qué fallaste en algo? ¿Por qué no lograste una meta? ¿Por qué no te sientes realizado? Estas preguntas tardan meses o años en contestarse bien. Y sí, a veces necesitas ayuda solo para escucharlas por primera vez, porque esas preguntas apuntan a lo que tú llamas éxito y fracaso. Pero entonces,
El libro baja a una tercera capa, la que ya no se siente como emociones, se siente como identidad. La tercera capa son tus valores personales. ¿Por qué considero esto un éxito o un fracaso? ¿Cómo estoy eligiendo evaluarme? ¿Bajo qué estándar me juzgo? Y juzgo a los demás. Y aquí sube la intensidad. Porque el libro suelta una frase que te deja sin coartada. Tus valores determinan la naturaleza de tus problemas. Y la naturaleza de tus problemas determina la calidad de tu vida. No al revés. No es, me siento mal porque mi vida está mal. A veces es, mi vida se siente mal porque mis valores están mal elegidos. Y esto te pega porque es personal. Si lo que valoras no sirve, si lo que consideras éxito o fracaso lo elegiste con mediocridad, entonces todo lo que cuelga de eso se descompone. Tus pensamientos, tus emociones, tu día a día, se vuelven un caos aunque por fuera no parezca. Porque todo lo que piensas y sientes sobre una situación se reduce a cuán valiosa la percibes. Y aquí el libro no te deja culpar al mundo tan fácil. Dice que mucha gente es pésima para contestar estas preguntas con precisión. Dice que la gente afirma que valora la honestidad, la amistad real, pero luego miente, traiciona, habla por la espalda solo para sentirse mejor. Y después se pregunta por qué se siente sola. ¿Y qué hace? Culpa a los demás. Todos son malos. Nadie me entiende. No hay gente a mi nivel. Y así sin darse cuenta, evade el problema, evade la responsabilidad. Y eso es clave. Porque Manson está señalando algo que casi nadie quiere ver. Mucha autoconciencia es solo una forma sofisticada de no asumir lo que te toca. Analizas, explicas, te justificas, pero en el fondo lo usas para seguir igual, para perseguir bienestar efímero, no bienestar real. Y cuando el libro mira a la autoayuda, le mete el dedo en el ojo. Dice que muchos gurús ni siquiera tocan esta capa profunda. Ven a alguien miserable porque quiere ser millonario y le dan consejos para hacer dinero, pero evitan la pregunta que quema. ¿Por qué necesitas ser millonario? ¿Con qué estándar vas a medirte? Y si el origen de tu infelicidad no es que no tienes un Bentley, sino el valor que estás usando para definir tu vida. Y aquí está el remate incómodo. Muchos consejos solo te hacen sentir bien a corto plazo. Cambian percepciones, cambian emociones, pero los valores se quedan intactos. Los parámetros siguen iguales. No hay progreso real, solo otra dosis de alivio temporal. Y entonces, Manson te deja una llave, no una técnica bonita, una advertencia. El autocuestionamiento honesto es difícil, porque te obliga a hacerte preguntas simples, pero incómodas. Y él lo dice así, sin decorarlo. Mientras más incómoda sea la respuesta, más probable es que sea verdadera. Y aquí es donde el episodio se pone serio de verdad. Porque si tus problemas nacen de tus valores, entonces el siguiente paso no es sentirse mejor. Es aceptar que tal vez has estado viviendo bajo un estándar que te está rompiendo. Y eso no se arregla con una frase bonita. Porque si el problema es el estándar, entonces el cambio real no es sentirte distinto, es valorar distinto. Y aquí el libro se vuelve más preciso. Dice que los valores son como métricas internas, las reglas del juego que tú mismo aceptas para decidir si estás ganando o perdiendo. Y si tus métricas son basura, tu vida se vuelve un juego imposible de ganar. Manson hace una distinción clave, sin adornos. Hay valores malos y hay valores buenos, no porque alguien te los prohíba, sino porque unos te destruyen y otros te construyen. Y lo peor es que los valores malos suelen sonar bien en la cabeza, suenan normales, suenan lógicos, suenan como lo que todo el mundo persigue. Por ejemplo, si tu valor es placer, sentirte bien, estar cómodo, evitar incomodidad, entonces la vida, por diseño, te va a humillar, porque el placer no se sostiene, se acaba, se acostumbra, se vuelve una dosis que ya no pega. Y cuando tu métrica es esa, cualquier dolor se vuelve fracaso, cualquier sacrificio se vuelve injusticia, cualquier disciplina se vuelve vida triste. Otro.
Si tu valor es ser éxito material como identidad, no como herramienta, como identidad, entonces el juego nunca termina, porque siempre habrá alguien con más, siempre habrá otra escalera, y tu paz mental depende de algo que no controlas: compararte con otros en un mundo infinito. Otro. Si tu valor es ser siempre correcto, ganar discusiones, demostrar inteligencia, no equivocarte, entonces vas a vivir a la defensiva, te vas a cerrar, vas a torcer los hechos para que tu ego no pierda, vas a convertir el aprendizaje en amenaza. Y el libro lo deja claro: si estar equivocado te destruye, nunca vas a crecer. Aquí está el punto incómodo. Un valor malo no solo te da problemas que no se pueden resolver, porque el éxito depende de factores externos, cambiantes, impredecibles, y entonces quedas atrapado en una vida de ansiedad crónica. Y aquí el libro sube la exigencia. Te suelta una pregunta que parece simple, pero te desnuda. ¿Por qué quiero lo que quiero? No qué quiero, ¿por qué? Porque ahí se ve si tu valor te pertenece o si lo absorbiste sin darte cuenta. Luego, Manson propone una forma de evaluar valores, no como lista de virtudes, como criterios prácticos. Los valores sanos tienden a ser más reales, más controlables y más útiles para convivir con otros, mientras que los valores tóxicos tienden a ser fantasiosos, externos y socialmente destructivos, no como teoría, como consecuencias. Por eso, dice, un valor como ser popular es una trampa, porque depende de lo que otros decidan, de tendencias, de gustos, de política social. Y cuando no eres popular, ¿qué haces? Persigues aprobación, te traicionas, actúas, te vuelves esclavo de un marcador que nadie te prometió que iba a ser justo. En cambio, un valor como ser honesto o mejorar funciona distinto. No te garantiza que te vaya bien, pero sí te da un suelo firme. Puedes practicarlo aunque el mundo no te aplauda. Puedes medirlo sin pedirle permiso a nadie. Y eso cambia todo, porque ahora tus problemas se vuelven resolubles, no fáciles, resolubles. Y aquí aparece la parte que más duele, porque el libro no te está diciendo, elige los valores bonitos. Te está diciendo, si eliges valores malos, vas a pagar con tu vida, con tu energía, con tu tiempo, con tu cabeza. Y lo vas a pagar aunque no lo notes. Lo vas a pagar en forma de ansiedad, relaciones rotas, resentimiento, vacío. Y aquí la intensidad sube otra vez, porque si tus valores te llevan a sufrir por basura, la pregunta ya no es ¿qué siento? La pregunta es ¿qué me está importando que no debería? ¿Y por qué sigo eligiéndolo si ya vi el costo? Y ahí es donde la palabra que viene ya no suena filosófica, suena personal. Responsabilidad. El libro deja de sonar como idea bonita y se vuelve una línea dura. Dice, somos responsables de experiencias que a veces no son nuestra culpa. Y esto no es para culparte, es para ubicarte. Porque si esperas que la vida sea justa antes de hacerte cargo, te quedas atrapado. Manson lo aterriza con una diferencia muy concreta. Dice, culpa es tiempo pasado. Responsabilidad es tiempo presente. La culpa viene de decisiones que ya se hicieron. La responsabilidad viene de decisiones que estás haciendo ahora, en este segundo. Tú eliges leer esto, eliges pensarlo, eliges aceptarlo o desecharlo. Puede ser mi culpa que te parezca soso, pero tú eres responsable de llegar a tus conclusiones. No es tu culpa que yo escribiera esta oración, pero sigues siendo responsable de elegir leerla o no leerla. Y luego suelta una distinción que no te deja espacio. Hay una diferencia entre culpar a alguien por tu situación y que esa persona sea realmente responsable de tu situación. Y lo dice así: nadie es responsable de tu situación más que tú. Puede haber gente culpable de tu infelicidad, pero nadie será responsable de tu infelicidad más que tú. ¿Por qué?
porque siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas, cómo valoras, con qué parámetro mides tu experiencia. Siempre. Y aquí Manson se expone. Cuenta lo de su primera novia. Lo engaña, lo deja, 3 años se van en un golpe. Y él se va al fondo. Meses miserable. Y además de miserable, la vuelve la villana de su historia. La hace responsable de cómo se siente. Y eso, dice, solo empeoró su sufrimiento. Porque él no podía controlarla. Ni con llamadas, ni con gritos, ni con ruegos, ni con ese comportamiento patético de exnovio que todos entienden. Nada. Ella podía ser culpable de haberlo herido, sí, pero nunca fue responsable de cómo se sentía. Eso era suyo. Y entonces llega el cambio interno. Después de suficientes lágrimas y alcohol, su tren de pensamiento cambia. Aunque ella lo dañó y fue culpable, ahora era su responsabilidad de volver a hacerse feliz. Ella no iba a regresar a arreglarle el mundo. Él tenía que arreglarlo. Y cuando se centró en eso, empezó a mejorar. Ejercicio, amigos, conocer gente nueva, estudiar fuera, voluntariado. Lento, pero real. Y aún con rencor hizo algo distinto. Dejó de enfocarse en que ella reparara lo que había roto y empezó a elegir valores dirigidos a cuidarse, a aprender, a reconstruirse. Y luego pasa algo más incómodo. Con el tiempo, mirando hacia atrás, empieza a ver problemas que antes no veía, errores suyos, no para justificarla, para entender. Se da cuenta de algo que le pega al ego. Quizá no era la víctima inocente que creía ser. Quizá él tuvo un papel en sostener una relación mala hasta que terminó, y suelta una idea que duele por verdad. La gente que se relaciona tiende a adoptar valores similares. Si estuvo con alguien con valores mediocres mucho tiempo, ¿qué decía eso de él y de sus propios valores? Empieza a ver señales de alerta que eligió ignorar. Empieza a ver su frialdad, su arrogancia, cómo dio por sentado sentimientos, cómo hirió. No lo vuelve culpable de lo que ella hizo, pero sí lo vuelve responsable de no repetirlo, responsable de aprender, responsable de construir relaciones futuras mejores. Y aquí sube la intensidad porque Manson lo dice sin rodeos. A todos les encanta asumir la responsabilidad del éxito, pero asumir la responsabilidad de los problemas es más importante. Ahí empieza la mejora real. Culpar a otros no te salva, te lastima. Y entonces anticipa la objeción grande. Ok, pero ¿qué pasa con lo trágico? Cosas que nadie elige. Y el libro no se dobla. Dice que la intensidad no cambia la verdad de fondo. No es tu culpa que te pase algo horrible, pero sigues siendo responsable de qué haces con lo que te pasó, de cómo enfrentas las consecuencias. Y para mostrarlo, pone un ejemplo brutal de elección. Una niña en Pakistán, Malala Yousafzai, defiende el derecho de las niñas a estudiar cuando un grupo extremista lo prohíbe. La amenazan, la atacan y aún así elige lo opuesto a rendirse. Sigue hablando, sigue empujando. No porque no le doliera, sino porque eligió qué significaba ese dolor. Luego cuenta algo más pequeño, pero igual de revelador. Él escribe ideas de este tema en su blog, y un hombre comenta furioso. Le dice superficial. Le dice que no entiende. Le dice que su hijo murió en un accidente y lo acusa de ser un cabrón por insinuar que alguien es responsable del dolor que siente. Y Manson reconoce algo que no se ve en la pose de autor. Se asusta. Piensa que quizá esto lo supera, que quizá no tiene idea de lo que está hablando. Y luego después se enoja, porque nota que la objeción del hombre no era exactamente contra lo que el texto decía. Y ahí te deja colgando con la parte más peligrosa de todo esto. Si incluso en el dolor más grande sigues eligiendo qué significa, entonces la pregunta ya no es si eres responsable. La pregunta es, ¿de qué forma estás usando esa responsabilidad? ¿Para salvarte o para hundirte? Y ahí el libro hace algo raro. Se obliga a aplicarse su propia idea. Porque después de leer ese comentario, él podía elegir un problema mediocre, pelearse, defender su ego, competir por quién sufrió más. O podía elegir un problema mejor,
practicar paciencia, entender mejor a quien lo lee y escribir sobre dolor con más cuidado. Así que hace lo único que no se siente heroico. Le responde que lo siente y lo deja ahí. No porque ganó, porque eligió no empeorar el dolor. Y entonces el libro se mueve a un lugar más frío, la genética, las cartas que te tocaron. Cuenta un documental de la BBC con adolescentes con TOC, compulsiones brutales, una chica que necesitaba tocar superficies o su mente la inundaba con imágenes horribles, un chico que tenía que sintonizar los dos lados de su cuerpo o le daban ataques de pánico, otro que vivía como prisionero del miedo a los gérmenes. Y el punto no es darte pena, el punto es más incómodo. Hay cosas que no elegiste, no son tu culpa, y aún así vas a tener que vivir con ellas. Lo primero que les dicen no es sé positivo, es aceptar la imperfección, aceptar que lo terrible podría pasar, aceptar que no existe una garantía absoluta, porque mientras sigas intentando eliminar toda posibilidad de dolor, te vuelves esclavo. Luego viene el cambio real, elegir un valor más importante que la compulsión, no sentirme tranquilo, algo más grande, una vida social funcional, la idea de recuperar control, la capacidad de salir de casa. Y entonces los forzan a actuar desde ese valor. Pánico, lágrimas, resistencia, pero progreso. Y uno de ellos lo resume perfecto. No elegí esta vida, no elegí esta enfermedad, pero puedo elegir cómo vivir con ella. Y ahí cae la frase que el libro repite sin pedirte permiso. No es tu culpa, pero sigue siendo tu responsabilidad. Después, Manson se va a un lugar inesperado, el póker. Cuenta que en la universidad fantaseó con ser profesional. Ganaba dinero, se divertía, pero lo dejó. Y se queda con una lección simple. La suerte importa, sí. Las cartas importan, sí. Pero a largo plazo, lo que decide el resultado son las elecciones que haces mientras juegas. Puedes tener malas cartas y aún así hacer buenas jugadas. Puedes tener buenas cartas y arruinarlo todo con decisiones estúpidas. Y la vida, dice, funciona igual. Aquí está el golpe que el capítulo está construyendo. Tu sensación de poder no viene de que no haya dolor, viene de sentir que lo elegiste. El mismo esfuerzo, el mismo cansancio, el mismo dolor, pero si lo eliges, puede sentirse como orgullo. Si te lo imponen, puede sentirse como humillación. La diferencia es la percepción de que tú eres responsable. Y entonces, el libro lo aterriza con claridad. Cuando sientes que tus problemas te cayeron encima sin elección, te sientes víctima. Cuando sientes que estás eligiendo tus problemas, te sientes con poder. Y esa es la puerta a lo siguiente. No se trata de no tener problemas. Se trata de elegir mejores problemas. Por eso, cuando te habla de valores, te lo dice así. Tú ya estás eligiendo, cada momento, a qué le das importancia. Así que el cambio es tan simple como darle importancia a algo diferente. Simple, no fácil. Y el libro no finge, te enumera los efectos secundarios de cambiar valores. Te vas a sentir inseguro, te vas a preguntar si estás equivocado, te vas a sentir fracasado, porque llevas años midiéndote con un parámetro. Y cuando lo sueltas, te quedas sin piso. Y vas a encontrar rechazo, porque muchas relaciones se construyeron sobre los valores que traías. Si cambias, algo se mueve. Algunas relaciones no sobreviven. Y todo eso es normal, incómodo, necesario. Porque solo así puedes reorganizar dónde pones tu energía. Y justo cuando el libro te deja con esa incomodidad, salta al siguiente tema sin pedir permiso: la incertidumbre. La idea de que una buena vida no se construye sobre certeza absoluta, sino sobre la capacidad de dudar de ti cuando hace falta. Porque crecer implica descubrir que estabas equivocado. Y él lo dice con una lista de ejemplos. Durante siglos, la gente creyó cosas absurdas con total seguridad. Y él también, de niño, de adolescente, de adulto. En cada etapa, miró atrás y se dio cuenta de lo mismo. Estaba equivocado. Y eso, dice, es buena noticia.
porque significa que cambiaste. Luego mete una idea budista sin misticismo. Tu idea de quién eres es un constructo, y aferrarte a esa historia te atrapa. Soltarla te libera para actuar, fallar y crecer. Cuando alguien se admite, quizá no sirvo para esta relación, se libera para terminar un matrimonio malo. Cuando un estudiante se admite, quizá no soy rebelde, quizá solo tengo miedo, se libera para intentar otra vez. Cuando alguien se admite, quizá no hay nada único en mis sueños, se libera para hacer el trabajo y ver qué pasa. Y el libro te lo dice sin ceremonia. Hay muy poco que sea único o especial en tus problemas. Por eso soltarlos es liberador. Porque hay un tipo de ensimismamiento que nace del miedo y de una certeza irracional. Creer que tú eres la excepción, que a ti te va a pasar lo que no le pasa a nadie, que tu vergüenza es especial, que tu fracaso es único. Eso es narcisismo. Y su recomendación es brutalmente práctica. No seas especial. Redefine tus parámetros de forma mundana, no como genio oculto, no como víctima definitiva, como estudiante, como pareja, como amigo, como creador. Mientras más rara y estrecha sea la identidad que eliges, más amenazante se vuelve todo. Así que defínete en lo simple, en lo ordinario. Y entonces abre una sección para aprender a dudar un poco más de ti. La primera pregunta es, ¿y si estoy equivocado? Y ahí entra un ejemplo concreto. Una amiga suya se compromete. El tipo es decente, pero desde el compromiso, el hermano de ella no deja de molestar. Le dice que se equivoca, que está siendo inmadura, que va a salir lastimada, que está siendo irresponsable. Y cuando ella le pregunta qué le pasa, él actúa como si nada, como si solo fuera protección. Pero está claro que algo le molesta. Quizás son sus propias inseguridades sobre el matrimonio, quizás es una cosa de rivalidad entre hermanos, quizás es envidia, quizás se deba a que él se haya tan atrapado en su propia victimización que no sabe cómo demostrar felicidad por los demás sin intentar primero hacerlos sentir miserables. Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque no se trata solo de aceptar que el dolor existe, se trata de aceptar que tú decides qué tipo de dolor estás dispuesto a cargar. Y eso no es una frase motivacional, eso es responsabilidad. Hasta aquí llegamos hoy. Si este episodio te incomodó un poco, es buena señal. Significa que algo tocó un valor. Y eso ya es avance. En el siguiente video vamos a entrar en el tramo final del libro, donde la conversación deja de ser solo sobre valores y se vuelve mucho más simple y mucho más brutal. Porque al final, todo lo que eliges está condicionado por algo que no puedes negociar. Pero eso lo vemos en el cierre. Si este análisis te está aportando claridad, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar en los comentarios qué valor descubriste que quizá necesitas replantear. En la descripción encontrarás nuevamente el enlace al libro El sutil arte de que, casi todo, te importe una mierda, de Mark Manson, por si quieres seguirlo en paralelo a esta serie. Gracias por escuchar con intención. Soy Eric Aguilar. Seguimos pronto. Y piénsalo, según dice Manson, si vas a elegir tus problemas, es mejor que los elijas bien.